En 1986, una pareja desaparece en su luna de miel. 3 días después, el automóvil reaparece así. En las frías horas del amanecer del 17 de abril de 2026, María Oliveira, una arqueóloga forense de 34 años, desciende por la pendiente rocosa que conduce a la entrada sellada de la Galería Santo Agostinho, una mina de plata colonial abandonada en las afueras de Ouro Preto. El cielo muestra los primeros rayos del sol, mientras la niebla se aferra a los valles circundantes como un sudario. María ajusta su equipo de protección, mientras el equipo de seguridad rompe los sellos oficiales que han mantenido este lugar cerrado durante décadas. La luz de las linternas revela símbolos trazados con tiza en las paredes, parcialmente erosionados por el tiempo pero aún visibles. Una mezcla inquietante de símbolos herméticos y abreviaturas jesuitas del siglo XVI. El aire huele a humedad y a algo más. Un olor metálico que María reconoce de inmediato como residuos hemáticos degradados. Su ayudante le entrega un sobre sellado encontrado en una caja de seguridad perteneciente al difunto doctor Luis Quintana. Dentro hay una fotografía Polaroid descolorida, fechada 18 de abril de 1986, que muestra un Fiat 147 estacionado dentro de este mismo túnel minero, sus faros iluminando extraños símbolos en la pared. Adjunta hay una carta manuscrita en papel amarillento. María lee las primeras líneas y su respiración se detiene momentáneamente. El mensaje comienza. Confieso mi participación en el proyecto Ouro Rubrum y los procedimientos realizados a los sujetos Mariana Tavares y Pedro Leal. Que Dios perdone lo que la ciencia no puede justificar. El equipo de exploración llama urgentemente a María desde más adelante en el túnel. Han encontrado algo. Al avanzar por el corredor húmedo, la luz revela una puerta metálica oxidada con un emblema grabado. Una cruz sobrepuesta a un círculo con inscripciones en latín. Al abrirla, descubren una cámara sellada. En el centro, preservado en la sequedad antinatural del ambiente, un vestido de novia manchado cuelga de un perchero improvisado, junto a una bata blanca de laboratorio con el monograma LQ bordado en el bolsillo. En una mesa de acero inoxidable, un cuaderno de laboratorio detalla procedimientos médicos escritos con una caligrafía meticulosa. La primera página lleva un encabezado del Hospital Universitario de Belo Horizonte, fechado 19 de abril de 1986, titulado Protocolo de extracción de plasma Ouro Rubrum, sujetos primarios. Si te intriga descubrir verdades ocultas como esta, suscríbete y únete a nuestra comunidad. La Estrada Real, la antigua ruta colonial portuguesa que serpentea a través de las montañas de Minas Gerais, ha sido testigo de siglos de historia, desde la fiebre del oro del siglo XVIII hasta el turismo moderno. En abril de 1986, esta carretera histórica se convirtió en el escenario de uno de los casos sin resolver más perturbadores de Brasil. Mariana Tavares, de 25 años, y Pedro Leal, de 27, ambos internos médicos recién graduados de la Universidad Federal de Minas Gerais, habían celebrado su boda el 16 de abril, en la iglesia de São Francisco de Asís en Belo Horizonte. La ceremonia había sido íntima pero elegante, con la presencia de familiares, amigos y varios colegas del hospital universitario, donde ambos habían comenzado sus residencias médicas. Entre los invitados destacados se encontraba el doctor Luis Quintana, un respetado patólogo de 58 años que había sido mentor de Mariana durante sus estudios y quien había ofrecido un emotivo discurso sobre el brillante futuro que esperaba a la pareja. Nadie podría haber imaginado que aquellas serían las últimas horas que verían con vida a los recién casados. La mañana siguiente, 17 de abril, la pareja partió en su Fiat 147 blanco, un regalo de los padres de Pedro, para disfrutar de una luna de miel recorriendo los pueblos históricos a lo largo de la Estrada Real. Su itinerario incluía paradas en ciudades coloniales como Ouro Preto, Mariana, Tiradentes y São João del Rei, un viaje planeado para durar 10 días antes de regresar a sus responsabilidades hospitalarias. La última comunicación confirmada de la pareja fue una llamada telefónica que Mariana realizó a su madre desde una posada en Itabirito, aproximadamente a las 7 de la tarde del 17 de abril.
Mariana mencionó que habían visitado algunas iglesias históricas y que planeaban continuar hacia Ouro Preto a la mañana siguiente. Según el registro de la posada, la pareja abandonó el establecimiento a las 9 de la mañana del 18 de abril. A partir de ese momento, Mariana y Pedro desaparecieron sin dejar rastro. El Hospital São Lucas de Ouro Preto conserva un registro de visitantes donde aparentemente Pedro firmó a las 4 de la tarde del 18 de abril, solicitando un recorrido por las instalaciones como parte de su interés profesional. Sin embargo, ningún empleado recordaba haberlo atendido personalmente. La búsqueda oficial comenzó cuando los padres de Mariana, preocupados por la falta de comunicación, contactaron a la policía el 19 de abril. Los agentes inicialmente desestimaron sus preocupaciones, sugiriendo que la joven pareja simplemente había decidido desconectarse durante su luna de miel. Esta actitud cambió drásticamente cuando, en la madrugada del 20 de abril, un camionero que transitaba por la carretera descubrió el Fiat 147 de la pareja abandonado en un mirador aislado a las afueras de Ouro Preto. Las condiciones del vehículo desafiaban cualquier explicación convencional. El parabrisas estaba destrozado desde el interior, como si algo hubiera impactado contra él con fuerza extrema. El volante estaba envuelto meticulosamente con el velo de novia de Mariana, creando un patrón que parecía casi ritual. Más perturbador aún era la presencia de una sustancia aceitosa de color óxido que cubría gran parte del interior del vehículo. Los técnicos forenses tomaron muestras pero informaron que la sustancia no coincidía con ningún fluido automotriz conocido. El informe inicial de la policía militar concluyó que la pareja probablemente había sido víctima de bandidos locales, una explicación que no satisfizo a las familias debido a la ausencia de signos de lucha o robo, ya que los documentos y pertenencias de valor permanecían en el vehículo. El teniente Carlos Mendonça, encargado de la investigación, declaró al periódico O Globo el 22 de abril. La región ha experimentado un aumento en los asaltos a turistas, pero debemos admitir que este caso presenta elementos inusuales que continúan bajo investigación. Las familias Tavares y Leal no aceptaron la teoría oficial y contrataron investigadores privados, organizaron búsquedas con voluntarios y ofrecieron recompensas por información. Durante meses, carteles con las fotografías de Mariana y Pedro cubrieron las paredes de cada pueblo a lo largo de la Estrada Real. Exploraron minas abandonadas, barrancos remotos y áreas boscosas. No aparecieron cuerpos, no hubo demandas de rescate, ninguna pista sólida emergió. A medida que pasaban los meses, la intensidad de la búsqueda disminuyó. Para mediados de 1987, el caso oficialmente se había enfriado, clasificado como desaparecidos, presuntamente fallecidos. Un detalle que pasó desapercibido en ese momento pero que décadas después adquiriría un significado siniestro fue la repentina partida del Dr. Luis Quintana hacia Paraguay, apenas una semana después de la desaparición. El hospital anunció que el respetado patólogo había aceptado una posición de investigación en un instituto biomédico en Asunción. Nadie cuestionó esta explicación, aunque resultaba extraño que un académico establecido abandonara su puesto sin previo aviso en medio del semestre. La historia de la desaparición de Mariana y Pedro gradualmente se convirtió en una leyenda local, uno de esos misterios que los guías turísticos mencionan en voz baja mientras conducen a visitantes por la histórica Estrada Real. Con el paso de los años, surgieron diversas teorías, desde secuestros extraterrestres hasta fugas planeadas, pero ninguna tenía fundamento en evidencia tangible. Las familias nunca dejaron de buscar respuestas. El padre de Pedro, Antonio Leal, visitaba regularmente la comisaría de Ouro Preto cada aniversario de la desaparición para preguntar si había novedades en el caso. En 1992, la madre de Mariana falleció de cáncer, habiendo expresado en sus últimos días que su mayor pesar era no saber qué le había ocurrido a su hija. Antonio Leal fundó la Asociación de Familias de Desaparecidos de Minas Gerais, que durante las décadas siguientes ayudó a cientos de familias en situaciones similares. Mientras tanto, el Dr. Luis Quintana construyó una exitosa carrera internacional. Después de su estancia en Paraguay,
Aceptó una posición en Buenos Aires en 1990, trabajando para Helios Biosciences, una compañía farmacéutica suiza con instalaciones en Argentina. Se especializó en investigación de regeneración tisular y plasma sanguíneo, publicando numerosos artículos sobre tratamientos experimentales para enfermedades degenerativas. Sus colegas lo describían como brillante pero reservado, dedicado completamente a su trabajo hasta el punto de no tener vida personal aparente. Nadie relacionó al respetado científico con la desaparición ocurrida años atrás en Brasil. En 2004, Quintana falleció de un infarto en su laboratorio en Buenos Aires. Su cuerpo fue cremado, según sus instrucciones, y sus archivos personales fueron sellados por petición testamentaria durante 20 años. Mientras Quintana ascendía en su carrera científica, evidencia crucial permanecía oculta. En 1998, durante la renovación del Hospital São Lucas de Ouro Preto, trabajadores descubrieron un compartimento sellado detrás de un panel en el antiguo laboratorio de patología. Dentro había varios frascos de muestras etiquetados con códigos y fechas, junto con cuadernos de laboratorio. El administrador del hospital, reconociendo la potencial importancia legal de estos materiales, los entregó discretamente a las autoridades. Sin embargo, estos elementos fueron archivados sin investigación adicional, posiblemente debido a conexiones políticas que más tarde saldrían a la luz. En 2010, el periodista Rafael Vilena comenzó a investigar una serie de desapariciones históricas no resueltas para un documental. Al revisar el caso de Mariana y Pedro, notó algo extraño. Su tía, que había trabajado como enfermera en el Hospital Universitario de Belo Horizonte en 1986, recordaba haber asistido al Dr. Quintana durante la recepción de una entrega de emergencia de órganos refrigerados la noche del 19 de abril, precisamente cuando la pareja llevaba más de 24 horas desaparecida. Lo que hizo que este recuerdo resultara perturbador fue que las etiquetas de donante parecían falsificadas, un detalle que la enfermera no reportó en su momento por temor a represalias profesionales. Vilhena intentó acceder a los registros del hospital, pero descubrió que todos los documentos relacionados con transferencias de órganos de ese periodo habían sido destruidos en un incendio en el archivo en 1992. Este incendio, clasificado oficialmente como accidental, había ocurrido precisamente una semana después de que un inspector de salud pública solicitara revisar esos mismos archivos. Otra conexión inquietante emergió en 2018, cuando la Policía Federal de Brasil, investigando una red de tráfico de órganos, encontró documentos que sugerían operaciones clandestinas en la región de Minas Gerais durante las décadas de 1980 y 90. Entre los nombres mencionados en estos documentos aparecía el del Dr. Quintana como consultor ocasional, aunque no se estableció una conexión directa con actividades ilegales. La investigación fue archivada debido a la prescripción de los posibles delitos. Los documentos incluían correspondencia codificada, que hacía referencia a algo llamado Proyecto Ouro Rubrum, descrito vagamente como un protocolo de conservación de tejidos para trasplantes de emergencia. El nombre Ouro Rubrum, literalmente oro rojo en latín, sugería una conexión con la histórica región minera de oro, donde había ocurrido la desaparición. Entre los documentos incautados, se encontraba un memorándum interno de Helios Biosciences, fechado en junio de 1986. Confirmamos la recepción de las 5 muestras de matriz plasmática del proyecto Ouro Rubrum. Los resultados preliminares confirman propiedades regenerativas excepcionales. Proceder con fase segundo según protocolo establecido. Mantener máxima discreción sobre origen de las muestras. Un informe de aduanas filtrado mostraba que en mayo de 1986, un cargamento clasificado como muestras biomédicas había sido transportado desde Belo Horizonte hasta Buenos Aires, con destino final en laboratorios suizos. El remitente aparecía como Instituto de Investigación Biomédica Santo Agostinho, una entidad que, según registros oficiales, nunca existió formalmente en Brasil. Una búsqueda en los archivos fotográficos del periódico O Estado de Minas reveló una imagen de la graduación médica de Pedro y Mariana. En el fondo, casi imperceptible, aparecía el Dr. Quintana
observando a la pareja con una expresión que, en retrospectiva, podría interpretarse como calculadora. Una nota manuscrita en el reverso de la fotografía decía: perfiles hemáticos compatibles con protocolo OER. Confirmar disponibilidad post-ceremonial. Si historias como esta te importan, apoya nuestro canal. El punto de inflexión llegó en enero de 2026, cuando una investigación sobre contrabando en la región fronteriza entre Brasil y Paraguay condujo a un descubrimiento inesperado. Valdo Lemos, conocido localmente como Ceguinho, un conductor de grúa jubilado de 79 años, confesó a los detectives que en abril de 1986 había sido sobornado para transportar un Fiat 147 desde una mina de plata abandonada hasta el mirador donde posteriormente fue descubierto. Esta confesión, realizada mientras Lemos enfrentaba cargos no relacionados, abrió una nueva dimensión en el caso. Lemos entregó a las autoridades 3 elementos que había conservado durante décadas. Una llave de ignición corroída con una etiqueta que decía Galería Santo Agostinho. Una fotografía Polaroid fechada el 18 de abril de 1986 que mostraba el Fiat estacionado dentro de un túnel minero, con sus faros iluminando extraños símbolos de tiza en la pared, y un recibo por la compra de 200 litros de peróxido de hidrógeno industrial, adquiridos 2 días antes de la desaparición y firmado por el Dr. Luis Quintana. Cuando los detectives preguntaron a Lemos por qué había guardado estas evidencias durante tanto tiempo, respondió con una frase que enviaría escalofríos por la espalda de los investigadores. Porque lo que vi en esa mina no era trabajo de humanos comunes. Los gritos venían de adentro del auto, pero las voces no sonaban como nada que haya escuchado antes o después. La confesión de Lemos provocó la formación de un nuevo equipo investigativo, compuesto por especialistas de diversas disciplinas. La doctora Clara Guzmão, una química forense de la Universidad de São Paulo, fue asignada para reexaminar las muestras originales de la sustancia aceitosa encontrada en el interior del vehículo. Utilizando tecnologías no disponibles en los años 80, Guzmão hizo un descubrimiento alarmante. La sustancia era una mezcla de hemoglobina humana degradada y amalgama dental licuada. Más perturbador aún fue el hallazgo de trazas de beta-propiolactona, un esterilizante poco común capaz de disolver tejidos orgánicos, preservando al mismo tiempo ciertas propiedades celulares. Para entender mejor el contexto histórico, el equipo reclutó al padre Daniel Fontes, un archivista jesuita especializado en historia colonial de Minas Gerais. Fontes descubrió registros mineros del siglo XVIII que describían cámaras secretas en la Galería Santo Agostinho, utilizadas para lo que los documentos denominaban alquimia penitencial por sacerdotes excomulgados. Estos espacios habían sido sellados oficialmente en 1764 por orden directa de la Inquisición portuguesa, tras informes de prácticas prohibidas que combinaban rituales religiosos con experimentación protocientífica en cuerpos humanos. El periodista Rafael Vilena, cuya investigación previa sobre el caso le había llevado a un callejón sin salida años atrás, completaba el equipo. La conexión personal de Vilena con el caso a través de su tía, quien había trabajado en el hospital universitario la noche que el Dr. Quintana recibió una entrega de emergencia de órganos con etiquetas de donante falsificadas, proporcionaba una perspectiva única. El 23 de enero de 2026, el equipo obtuvo una orden judicial para acceder a los archivos personales del Dr. Quintana, que habían permanecido sellados en Buenos Aires según las instrucciones de su testamento. Entre los documentos encontraron un diario científico codificado y correspondencia con ejecutivos de Helios Biosciences. El diario, una vez descifrado utilizando una clave basada en terminología médica latina, reveló anotaciones perturbadoras. 18 de abril, 1986. Los sujetos MT y PL han sido preparados según el protocolo. La compatibilidad tisular es extraordinaria, exactamente como anticipamos. El aislamiento en la galería permite proceder sin interrupciones. Primera infusión de solución criogénica aplicada a las 18 horas. Respuesta celular excepcional. Otra entrada, fechada el 19 de abril, era aún más explícita. La extracción del plasma ouro rubrum
ha sido completada. 227 litros obtenidos, una cantidad sin precedentes. La preservación de la consciencia durante el procedimiento parece haber catalizado la transformación molecular que buscábamos. Lamentablemente, esto significó un sufrimiento considerable para los sujetos. Espero que su sacrificio involuntario justifique el avance científico que representan. Los patrones simbólicos en las paredes parecen amplificar el proceso, tal como sugerían los textos alquímicos jesuitas. La ciencia moderna encuentra su camino a través de senderos antiguos. La correspondencia con Helios Biosciences revelaba que el conglomerado farmacéutico suizo había financiado investigaciones no oficiales sobre lo que denominaban regeneración tisular avanzada. Un memorándum interno fechado en mayo de 1986 mencionaba: el Dr. Quintana ha superado todas las expectativas. Las muestras de Ouro Rubrum demuestran capacidades regenerativas nunca antes documentadas en la literatura científica. Los resultados preliminares en sujetos con fallo orgánico terminal son nada menos que milagrosos. El potencial comercial es incalculable, si podemos superar las evidentes barreras éticas y legales. Se recomienda trasladar toda la operación fuera de Brasil inmediatamente. Armados con esta nueva información, el equipo solicitó autorización para examinar la Galería Santo Agostinho, sellada desde un derrumbe parcial en 1991. Las autoridades inicialmente se mostraron reacias, citando riesgos de seguridad, pero la presión mediática generada por las revelaciones de Villena eventualmente forzó la aprobación. El 17 de abril de 2026, exactamente 40 años después de que Mariana y Pedro partieran en su fatídica luna de miel, María Oliveira lideró el equipo que reabrió la entrada de la mina. Lo que encontraron dentro cambiaría para siempre la comprensión del caso y revelaría uno de los experimentos clandestinos más perturbadores en la historia de la medicina brasileña. El túnel principal de la mina, excavado originalmente en el siglo XVIII para la extracción de plata, se extendía unos 200 metros antes de llegar a una bifurcación. El camino de la derecha llevaba a las antiguas áreas de excavación, mientras que el de la izquierda, más estrecho y menos evidente, conducía a lo que los registros coloniales denominaban la cámara de transmutación. Al seguir este pasaje, el equipo descubrió paredes cubiertas con símbolos tallados y pintados, una combinación de iconografía religiosa católica, símbolos alquímicos y lo que el padre Fontes identificó como abreviaturas jesuitas para sanguis animae, sangre del alma. El pasaje terminaba en una puerta metálica oxidada pero sorprendentemente intacta. Grabado en el metal estaba el símbolo que aparecía en la documentación del proyecto Ouro Rubrum, una cruz sobrepuesta a un círculo con inscripciones en latín que traducidas decían: a través del sacrificio físico, la esencia eterna. Tras forzar la entrada, el equipo ingresó a una cámara circular de aproximadamente 8 metros de diámetro. En el centro había una estructura que combinaba elementos de mesa quirúrgica y pila bautismal, construida en piedra y revestida con acero inoxidable, con canales que conducían a recipientes de almacenamiento. Alrededor de esta estructura central, el suelo estaba marcado con un elaborado patrón geométrico, cuyos ángulos y líneas correspondían precisamente con los patrones de tiza vistos en la fotografía Polaroid de Lemos. Las paredes estaban revestidas con estanterías metálicas que contenían equipos médicos antiguos, junto con textos religiosos y alquímicos. Clara Guzmán identificó varios contenedores de vidrio diseñados para almacenamiento de sangre y plasma, algunos aún conteniendo residuos desecados de un líquido rojizo. En un armario sellado encontraron cuadernos de laboratorio, correspondencia y, más impactante, registros fotográficos del procedimiento realizado a Mariana y Pedro. Las imágenes, técnicas y clínicas en su naturaleza, documentaban un proceso que Guzmán describió como extracción total de plasma con preservación celular, una técnica teóricamente imposible según los estándares médicos convencionales, ya que normalmente resultaría en la muerte inmediata del sujeto. Sin embargo, las notas detalladas de Quintana describían cómo había combinado principios modernos de preservación criogénica con elementos rituales derivados de textos alquímicos jesuitas
creando un procedimiento que permitía la extracción completa de plasma sanguíneo mientras mantenía las células y tejidos en un estado de animación suspendida. El horror verdadero de la situación se hizo evidente al comprender que, según los registros, Mariana y Pedro habían permanecido conscientes durante gran parte del procedimiento, que se extendió por aproximadamente 30 horas. Quintana había documentado meticulosamente sus respuestas fisiológicas y, más perturbadoramente, sus expresiones faciales durante la extracción. La justificación para mantenerlos conscientes, según las notas, era que el estado de terror extremo y sufrimiento generaba transformaciones bioquímicas en el plasma que potenciaban sus propiedades regenerativas. Entre los documentos, el equipo encontró una carta personal de Quintana dirigida a un superior en Helios Biosciences. El proyecto Ouro Rubrum representa la culminación de décadas de investigación. La combinación de sujetos jóvenes, saludables, con compatibilidad tisular perfecta y vinculación emocional intensa, ha producido resultados que superan nuestras expectativas más optimistas. El plasma extraído muestra capacidades regenerativas sin precedentes. Las primeras aplicaciones en pacientes terminales han resultado en recuperaciones que solo pueden describirse como milagrosas. Sin embargo, debo expresar mi preocupación sobre el método de adquisición. La selección de los sujetos Tavares y Leal no fue aleatoria ni oportunista. Los hemos monitoreado desde sus primeros años en la Facultad de Medicina, cultivando sus intereses profesionales, facilitando su relación romántica e incluso influyendo en su decisión de casarse. Todo para crear las condiciones fisiológicas y emocionales óptimas para nuestro procedimiento. Esto plantea cuestiones éticas que me perturban incluso a mí. Un radar de penetración terrestre reveló la existencia de un corredor colapsado que conducía desde la cámara principal hasta una caverna de piedra caliza, inundada con un lodo rojizo viscoso. Los ingenieros ambientales emitieron una orden de cese de búsqueda, citando peligro biológico tóxico. Las muestras preliminares indicaban que este lodo contenía concentraciones extremadamente altas de hemoglobina humana degradada, mezclada con compuestos químicos de preservación, sugiriendo que este espacio había servido como depósito de desechos para múltiples procedimientos similares. Este descubrimiento planteó la aterradora posibilidad de que Mariana y Pedro no hubieran sido las únicas víctimas. La evidencia sugería que el llamado Proyecto Ouro Rubrum podría haber involucrado a otras personas desaparecidas a lo largo de los años. El velo de novia de Mariana, encontrado envuelto alrededor del volante del Fiat y preservado como evidencia, fue sometido a análisis de ADN mitocondrial. Los resultados confirmaron que estaba empapado en la hemoglobina tanto de Mariana como de Pedro, junto con trazas de beta-propiolactona, el mismo compuesto encontrado en las muestras originales del interior del vehículo. Este descubrimiento proporcionaba evidencia concluyente de que la pareja había sido sometida a un procedimiento de extracción de fluidos corporales que resultó en la licuefacción parcial de sus tejidos. El uso del velo como envoltorio para el volante parecía tener significado ritual, posiblemente relacionado con los elementos alquímicos del procedimiento que buscaba transformar fluidos corporales ordinarios en el llamado ouro rubrum, literalmente oro rojo. La revelación pública de estos hallazgos desencadenó una tormenta mediática internacional. El caso de Mariana y Pedro, una tragedia personal que había permanecido sin resolver durante 4 décadas, ahora exponía una red de experimentación médica clandestina, corrupción institucional y explotación de creencias místicas para avances científicos no éticos. Las autoridades brasileñas establecieron una comisión especial para investigar completamente el proyecto Ouro Rubrum y su alcance. Se emitieron órdenes internacionales de búsqueda para ejecutivos de Helios Biosciences que pudieran haber estado involucrados. Sin embargo, muchos habían fallecido o desaparecido, protegidos por décadas de silencio corporativo y conexiones políticas. La Organización Mundial de la Salud y la Interpol lanzaron investigaciones sobre el destino de las muestras de plasma Ouro Rubrum y su uso en tratamientos experimentales. Los archivos filtrados de Helios revelaron que entre 1986 y 2004
Al menos 47 pacientes con enfermedades terminales habían recibido transfusiones de lo que se denominaba plasma de regeneración avanzada. Estos pacientes, principalmente individuos adinerados y poderosos de Europa y Norteamérica, habían experimentado recuperaciones inexplicables de afecciones consideradas incurables. Varios de ellos seguían vivos décadas después, mostrando patrones anormales de regeneración celular y envejecimiento retardado. El Hospital Universitario de Belo Horizonte y el Hospital São Lucas de Ouro Preto enfrentaron intenso escrutinio. Una investigación interna reveló que varios administradores y médicos habían facilitado las actividades de Quintana, proporcionando acceso a instalaciones, equipos y, lo más perturbador, ayudando a identificar potenciales sujetos. Documentos internos sugerían que la selección de Mariana y Pedro no había sido casualidad, sino el resultado de un proceso calculado que había comenzado años antes, cuando ambos eran estudiantes. El monitoreo de sus perfiles sanguíneos, historiales médicos y hasta rasgos psicológicos había sido parte de un proceso de selección para identificar candidatos ideales para el procedimiento Ouro Rubrum. Las familias Tavares y Leal recibieron finalmente respuestas, aunque éstas trajeron poco consuelo. Antonio Leal, ahora un hombre de 82 años, asistió a una ceremonia conmemorativa en Ouro Preto, donde se inauguró un monumento dedicado a su hijo, su nuera y otras posibles víctimas no identificadas del proyecto Ouro Rubrum. Durante la ceremonia, visiblemente emocionado, declaró: «Durante 40 años he buscado la verdad sobre lo que les pasó a mi hijo y a Mariana. Nunca imaginé que la realidad sería más horrible que cualquiera de mis temores. Pero al menos ahora podemos honrar su memoria y asegurarnos de que su sufrimiento no quede impune ni olvidado». La Iglesia Católica, al descubrir la conexión entre los experimentos de Quintana y textos alquímicos jesuitas prohibidos, emitió una declaración formal condenando la perversión de símbolos y rituales religiosos para fines científicos no éticos. El padre Fontes supervisó un servicio de purificación en la Galería Santo Agostinho antes de que fuera permanentemente sellada por orden gubernamental. El aspecto más inquietante del caso emergió cuando investigadores rastrearon el destino de los pacientes que habían recibido transfusiones de plasma Ouro Rubrum. Muchos habían experimentado no solo recuperaciones milagrosas, sino también efectos secundarios inesperados. Informes médicos confidenciales documentaban cambios en la personalidad, episodios de extrema empatía alternados con períodos de desapego emocional completo y, en algunos casos, experiencias que los pacientes describían como recuerdos fragmentados que no eran propios. Un paciente, un industrial europeo que había recibido tratamiento en 1992 para un cáncer terminal, reportó sueños recurrentes donde se veía conduciendo por una carretera montañosa de Brasil junto a una mujer vestida de novia, a pesar de nunca haber visitado Sudamérica. Otro desarrolló un repentino interés en la medicina patológica y hablaba ocasionalmente en portugués durante el sueño, aunque no tenía conocimiento previo del idioma. Estos inquietantes efectos secundarios plantearon preguntas sobre la naturaleza del plasma Ouro Rubrum y si, como sugerían las notas de Quintana, el procedimiento de alguna manera capturaba no solo componentes físicos, sino también elementos de la conciencia de las víctimas. Las autoridades brasileñas, en colaboración con expertos internacionales, establecieron un programa de monitoreo para los receptores identificados del plasma Ouro Rubrum, tanto para estudiar los efectos a largo plazo como para proporcionar apoyo psicológico para los perturbadores síntomas que muchos experimentaban. El impacto legal del caso transformó los protocolos de investigación médica y supervisión ética en Brasil y más allá. Nuevas legislaciones, a menudo referidas como leyes Tavares-Leal, fortalecieron las protecciones para sujetos de investigación y establecieron penas severas para experimentación no ética. El caso también impulsó un escrutinio renovado de prácticas corporativas farmacéuticas, particularmente en relación a investigaciones llevadas a cabo en países en desarrollo con supervisión regulatoria menos estricta. Helios Biosciences, aunque técnicamente disuelta años antes por fusiones corporativas, vio a sus empresas sucesoras enfrentar demandas multimillonarias y sanciones regulatorias. Más importante aún, se estableció un fondo de compensación para las familias de todas las víctimas identificadas del proyecto Ouro Rubrum.
Para las comunidades a lo largo de la Estrada Real, el caso trajo un periodo de introspección y reconciliación. Durante décadas, rumores y teorías habían circulado sobre desapariciones misteriosas en la región. Muchos locales admitieron haber observado actividades sospechosas alrededor de minas abandonadas, pero permanecieron en silencio por temor o superstición. La revelación de que estas desapariciones tenían una explicación científica, aunque horripilante, permitió a las comunidades comenzar a sanar. 40 años después de la desaparición de Mariana Tavares y Pedro Leal, la verdad finalmente emergió de las sombras. Lo que comenzó como una luna de miel llena de esperanza, terminó como uno de los casos más perturbadores de experimentación médica, no ética, en la historia moderna. La búsqueda del llamado ouro rubrum, un plasma con propiedades regenerativas casi milagrosas, llevó al Dr. Luis Quintana y sus colaboradores corporativos a cometer actos de inhumanidad calculada, justificados en nombre del avance científico. Las campanas de la iglesia de Nossa Señora do Pilar en Ouro Preto ahora suenan cada 17 de abril, conmemorando no solo a Mariana y Pedro, sino a todas las víctimas de la ambición científica sin restricciones éticas. Un memorial permanente cerca del mirador donde se encontró el Fiat muestra dos siluetas entrelazadas, talladas en el mismo tipo de piedra que recubre las paredes de la Galería Santo Agostinho. La inscripción simplemente dice: para aquellos cuyo sacrificio no fue elegido. Que su sufrimiento no sea olvidado. Que su historia prevenga futuros horrores. El legado del caso va más allá de las reformas legales y regulatorias que inspiró. Plantea preguntas fundamentales sobre los límites de la investigación científica, la intersección entre ciencia y creencias místicas y la responsabilidad de las instituciones de proteger a los individuos de la explotación. Quizás lo más inquietante es la realización de que algunos de los receptores del plasma ouro rubrum continúan viviendo hoy, sus cuerpos sostenidos por los componentes extraídos de Mariana, Pedro y posiblemente otras víctimas no identificadas. Estos receptores, ahora en su mayoría ancianos, cargan una carga existencial única, la posibilidad de que su longevidad y salud se deriven del sufrimiento no consentido de otros. Algunos han establecido contacto con las familias de las víctimas, buscando una forma de reconciliación o redención que parece perpetuamente fuera de alcance. Para los investigadores que finalmente desentrañaron la verdad detrás de la desaparición, el caso deja cicatrices profesionales y personales. María Oliveira, la arqueóloga forense que primero entró en la cámara sellada, ha dedicado su carrera subsecuente a la identificación de víctimas de experimentación médica no ética en toda Latinoamérica. El padre Daniel Fontes ha establecido un archivo especial en el Vaticano dedicado a documentar casos donde símbolos y rituales religiosos han sido pervertidos para justificar actos de crueldad. Rafael Vilena, cuya persistencia periodística mantuvo vivo el caso durante décadas, publicó un libro exhaustivo titulado Ouro Rubrum, la ciencia, el ritual y el sacrificio, que se ha convertido en lectura obligatoria en cursos de ética médica en universidades de todo el mundo. La doctora Clara Guzmán lidera ahora un instituto internacional dedicado a la supervisión ética de investigaciones biomédicas avanzadas. Antonio Leal, en sus últimos años, encontró cierta medida de paz. En una entrevista final antes de su fallecimiento en 2028, reflexionó: el dolor nunca desaparece. Pero ahora tengo respuestas. Sé que mi hijo y Mariana no simplemente se desvanecieron en el aire. Su historia ha sido contada. Su sufrimiento ha salvado a otros de destinos similares. Cada vez que veo una nueva ley de protección de pacientes o un protocolo ético más estricto, veo su legado. Y mientras guardo cada uno de mis pocos recuerdos felices de ellos como un tesoro, también sostengo la esperanza de que, donde sea que estén ahora, sepan que la verdad finalmente salió a la luz. Cuando los primeros rayos del amanecer iluminan la histórica Estrada Real, bañando en luz dorada las antiguas iglesias y edificios coloniales, es imposible no pensar en Mariana y Pedro, los jóvenes médicos cuya luna de miel se convirtió en una pesadilla que permaneció oculta durante 4 décadas. Sus nombres ahora son sinónimos de una oscura advertencia sobre los peligros de la ciencia sin conciencia, y un recordatorio eterno de que algunas búsquedas de conocimiento
exigen un precio demasiado alto, mientras las campanas suenan en Ouro Preto y las flores frescas son colocadas en su memorial cada año. Sus historias continúan resonando, un eco persistente de una verdad largamente enterrada, pero finalmente revelada.